Muy buenos días a los que acaban de ingresar también, a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de Bolívar en el Perú. Cuando Bolívar en el Perú ingresa, él obviamente es invitado por una junta liderado por Sucre. Entonces, en ese entonces, cuando Bolívar llega al Perú, ¿ya? Había un grupo que tiene bastante aceptación, sobre todo el Congreso, y había un grupo minoritario que no estaba de acuerdo con Bolívar, y me estoy refiriendo en este caso al primer presidente que era considerado Ribagüero. Ribagüero no tenía, digamos, aceptación porque para él entendía que Bolívar era una persona que va a traer una monarquía, o sea, un tema un poco diferente. No le entendía que él iba a ser necesariamente un libertador, sino que él en cierta manera va a gobernar todo. Eso lo vamos a afianzar dentro de un momento. Entonces, cuando vemos el caso de Bolívar en el Perú, ya, vamos a centrarnos un momento. Entonces, vamos a tener que entender que él es parte de la corriente libertadora del norte. Entonces, hablar de Bolívar, ¿ya? Es hablar parte de la corriente libertadora por un lado del norte, porque en el otro lado estaba la corriente libertadora del sur. Entonces, hablar de la corriente libertadora del norte, y aquí podemos ver un resumen bastante extenso, entonces, ese proceso se va a empezar a dar desde el año 1919, cuando ya va a empezar a tener las batallas de Colombia, Venezuela, Ecuador, y la batalla de Ecuador, ya para no ser tan extenso, la batalla de Ecuador, la batalla de Pichincha, es la batalla más importante del cual ya Bolívar ha tenido o tiene ya el dominio de la Gran Colombia. Entonces, él tiene que ir a otro lugar donde todavía hay una fuerte concentración del ejército realista. Entonces, ahí se da la marcha sobre el sur. Entonces, esa marcha sobre el sur, ¿ya? Que inicialmente había sido pedido por San Martín en el año 1822, eso va a tener su auge recién todavía en el año 1823. Se dice que en el año 1823, por primera vez, Bolívar acepta, ¿ya? Esa invitación, y entonces él va a venir enrumbado hacia el Perú. ¿Ya? Muchos se conoce de Bolívar que llega un 1 de septiembre. Esa es la fecha que lo han establecido, ¿no? Y llega entonces al Perú. El Perú en ese entonces se encuentra un problema social de liderazgo, un problema donde tienen a Torre Tagle por un lado y a Ribagüero por otro lado. Torre Tagle en Lima, Ribagüero en Trujillo. Entonces, entre estos inconvenientes que está teniendo aquí el Perú, ¿ya? Ribagüero obviamente se retira a Trujillo y Ribagüero va a tener una cierta conversación con el virrey La Serna para poder derrotar a Bolívar, ya cuando Bolívar llega al Perú. Entonces, en ese entonces que Bolívar le considera a Ribagüero como el traidor a la patria y lo va a derrotar y lo va a deportar posteriormente. Entonces, ¿ya? La deportación fue a Europa, eso es lo que se entiende. Entonces, cuando vemos la corriente libertadora del norte, no podemos dejar de lado al libertador, que así también tiene el título de Simón Bolívar. Pasando un poquito más adelante, ¿ya? Vamos a entender que Bolívar, y aquí habla, que Bolívar ya hace dos expediciones bien fuertes. Pero para que esas dos expediciones fuertes tengan, digamos, un objetivo beneficioso, en todo caso estamos hablando de las victorias que se dieron en Ayacucho en Junín y Ayacucho, respectivamente, nos vamos a centrar que Bolívar estuvo con un ejército preparándose en Pativilca, ¿ya? Lo que de Ancash. Posteriormente se va a lo que es el norte en Trujillo, donde va a formar un cuartel, y de ese cuartel va a emprender su viaje por la sierra, toda la sierra central, y va a llegar hasta la parte de Junín, ya va a llegar la parte de las alturas de Cerro de Pasco, Rancas. Desde ahí van a hacer unas estrategias para que ellos puedan enrubarse y finalmente se va a dar la batalla de Junín. Hasta ahí todavía algunos datos va a quedar todavía pendiente, vamos a tener que trabajar después. Entonces, las batallas, claro, final que se habla de tal vez de Ayacucho, pero vamos a ver los planes federativos de Bolívar. Bolívar, en su intento de unir
él trata de formar una confederación de pueblos, ¿ya? De todos los pueblos que habían sido independizados, desde Nueva Granada, el Virreinato del Perú, el Virreinato de la Plata, que habían sido anteriormente y ahora que ya eran Argentina, Chile, el Alto Perú propiamente, que ya era Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, entonces Venezuela, ¿ya? Incluyendo hasta Panamá. Él quería eso, esa era su estrategia, de tratar de hacer la unificación. Entonces, en ese entonces se va a llevar un congreso, y se llama el Congreso de Panamá, ¿no? Y ahí tratan de establecer esta unión, ¿ya? De los países confederados. Más adelante, el título que él trata de poner es la Confederación de los Andes. Más adelante, él trata de formar lo que va a ser una constitución. Esa constitución vitalicia, que así lo van a llamar, todavía va a estar vigente unos años, hasta que en el año 1827, sobre todo aquí ya en el Perú, ya se va a hacer una nueva constitución. En el año 1826-27 se trabaja para formarse una nueva constitución, porque ahí va a haber un problema donde algunos aquí en el Perú aceptan la otra constitución y otros no. Y el modelo que ellos, los que habían sido libertados, reclamaban, que la constitución que han acogido es una constitución no nueva, es una constitución que tiene el mismo modelo norteamericano. Y eso era la disputa o la lucha o la rebeldía de algunos que no están de acuerdo con la constitución que ya estaban teniendo. En ese entonces, aquí podemos ver, ya, de lo que pasamos de aquí, podemos tratar de ver de cómo se van a tratar de dar las batallas más importantes en la corriente libertadora del norte y la corriente libertadora del sur. En este caso, más vamos a abocarnos en la corriente libertadora del norte, pero vamos a hacer un recuento del sur, más rápido. La batalla del sur se da desde la batalla de la ciudad de Mendoza, ¿ya? San Martín va a tener una expedición sobre Bolivia, llega a Bolivia, perdón, trata de pasar por Bolivia, el Alto Perú que era entonces, y va a llegar finalmente a establecer ese cruce por Chile. Entonces, las batallas más importantes que se van a dar en Chile son la de Chacabuco y sobre todo la batalla final con la que Chile va a ser independiente es la batalla de Maipú. Después de la batalla de Maipú hacen la expedición sobre el Perú, llegando a Pisco en la primera expedición y la segunda expedición llegando hacia el Callao. Las dos expediciones que pueden ver. Y finalmente van a llegar a lo que es Lima, finalmente, y van a lograr que el virrey y los comandantes realistas huye, y de tal manera que se va a firmar el Cabildo Abierto el 15 de julio y la proclamación de la independencia el 28 de julio. Eso sería tal vez un mínimo resumen de la corriente libertadora del sur. La corriente libertadora del norte, por otro lado, tiene un proceso del año 1916, ¿no? Un proceso donde Bolívar va a tener la forma, las estrategias, y finalmente las batallas más importantes son la batalla de 1819, ¿ya? La liberación de Colombia, ya la última parte, o la penúltima, digamos, que va a ser fuerte, es cuando tratan de ya liberar por completo Venezuela, 1821, la batalla de Carabobo, y la batalla de Pichincha, que ya sería una expedición fuerte, y que después de la batalla de Pichincha del año 1822, finalmente van a llegar a lo que es ya la expedición hacia el sur, hacia el Perú. Entonces, la última batalla, la batalla importantísima que se da es la del 24 de mayo de 1822, donde se logra finalmente la independencia de Ecuador. Por un lado, ¿ya? Las expediciones de Bolívar, que ahora sí vamos a continuar con esa expedición de Bolívar, ¿ya? Él logra, y vamos a ver en este punto vamos a ver la tercera etapa, ahí nos estamos centrando. Aquí en la tercera etapa vemos la parte inferior. En la parte inferior podemos ver la tercera etapa de esta emancipación o de este proceso que se va a dar la independencia. En esta tercera etapa nosotros podemos ver de cómo se dan estas dos corrientes, ¿no? Van a aparecer nombres muy importantes como San Martín, Bolívar, Sucre, O'Higgins, Santa Cruz, y así podemos ir sumando algunos nombres. ¿Ya? Dicho por qué de caso tal vez se nombra esos, no, digamos, redundando esos nombres, ya que
Esos personajes que estuvieron en las batallas, sobre todo de Junín y las de Ayacucho, son las personalidades que van a ser más adelante los líderes representativos en el Perú y también siendo líder del primer militarismo, o sea, van a ser los presidentes del Perú a partir del año 1827 en adelante. Este proceso, y vamos a ir viéndolo, este proceso lo vemos aquí de una manera más resumida, esta frase, ¿no? La batalla de Maipú, la liberación de Chile, por un lado, por otro lado, la batalla de Boyacá, ¿ya? La independencia de Colombia, ¿ya? Y digamos el gran fuerte auge que la Gran Colombia también a partir de ahí ya está teniendo su libertad. ¿Ya? Por otro lado, en 1820, en la corriente libertadora del sur desembocando sobre Pisco, ¿ya? Una gran expedición, y por otro lado, ya el viaje de Bolívar hacia el Perú, desatándose dos batallas importantísimas, ¿ya? Con las expediciones hacia la sierra, la batalla de Junín, las Pampas de Junín, la batalla de en Chacamarca, y la batalla de la Pampa de la Quinua, en la batalla de Ayacucho. Aquí podemos todavía ver lo que ya estamos viendo anterior, casi esto sería muy parecido, ¿ya? Las batallas que se van dando desde el todavía Virreinato de Granada, Virreinato Nueva España, todas esas partes, las independencias que se van a ir dando en esos tiempos, ¿no? Argentina, Chile, Perú, la Gran Colombia propiamente con Colombia, Venezuela, Ecuador. De ahí podemos ver toda la parte de América Central, ¿ya? Liderado por Panamá, y México. La proclamación de la independencia, en cierta manera, vamos a ver un punto importante, ¿ya? Nos habla desde del año del 28 de julio, ¿no? ¿Ya? Es algo ícono para muchos de nosotros, y ¿por qué no recordar? ¿No? Se me venía a la mente, ¿por qué no recordar esas valiosas frases que se dijo: desde este momento el Perú será libre e independiente por la voluntad general de sus pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende? Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. Era muy conocido, y yo creo que ahí sí nosotros tenemos una gran responsabilidad, los educandos, porque esto se ha ido perdiendo en los últimos años. Hace muchos años eran bastante el auge, hacía énfasis en estas frases, en este patriotismo. Yo creo que ahora el patriotismo se ve de otra manera, pero aún esas frases se ha ido perdiendo en algunos aspectos. No necesariamente, porque algunos lo tienen vivo. En algunos aspectos se ha ido perdiendo. Y por esa es la razón que lo he visto por conveniente ponerlo y citarlo, esta frase. ¿Ya? Entonces, todavía quedó pendiente aquí en lo que es la corriente libertadora del sur, del norte y del sur. Para eso vamos a hacer un paréntesis y continuamos con la otra batalla que va a ser tal vez la decisiva, pero la batalla más decisiva, ¿ya? Es la que acaban de relatar, una batalla que sale de Pativilca, ya nombran y van a formar un escuadrón del ejército que lo va a hacer Bolívar allá en Trujillo. De Trujillo, expedición a la Sierra Central, llegan a la parte de Junín, un grupo se va a concentrar en Rancas, lo que es las alturas de Cerro de Pasco, y desde ahí se da el ataque. ¿No? Y esa batalla es el 6 de agosto del año 1824. Sería la batalla más decisiva que se da, ¿no? Más adelante, ¿ya? Más adelante se van a hacer una expedición sobre otro lugar, también la Sierra Central. ¿Ya? Y en este caso va a referirme a las batallas de la Quinua, las Pampas de la Quinua, la batalla de Ayacucho. Entonces, la Serna y Canterac se trasladan a esa Sierra Central, ¿ya? Donde ellos van a empezar a hostilizar todavía en ciertos lugares. Entonces, van a ocupar mucho del Pampa de la Quinua, y ahí va a ser la concentración de los realistas. Entonces, en ese entonces, el mayor, que así lo conocían también, ¿no? ¿Ya? Canterac dispuso todas esas fuerzas de artillería para que puedan darse esas batallas. ¿Ya? Entonces, ya en todo este grupo que se van a ir desplazando, van a estar personalidades muy importantes que lo voy a mencionar. Agustín Gamarra, voy a mencionar a otros personajes como José de la Mar, otros personajes como Jacinto Lara,
otros personajes, ¿ya? Que vamos a hablar a Sucre, vamos a hablar personajes, o sea, vamos a tener grandes personajes que van a estar a cargo del liderazgo de esos tiempos. Entonces, estos personajes, ¿ya? Que son parte del ejército peruano, van a lograr tener la estocada final, ¿ya? Van a tener la estocada final allá en las Pampas de la Quinoa, ¿ya? Y esa batalla de la Pampa de la Quinoa, estamos hablando de la batalla de Ayacucho del 9 de diciembre del año 1824. Aquí voy a fortalecer, o en cierta manera vamos a tener, ya que hemos tratado bastante tema, vamos a tener que ver. Algunos consideran el fracaso de la batalla de Ayacucho. Explico ahora. ¿Por qué considerarían el fracaso de la batalla de Ayacucho? No se entiende. ¿Cómo que fracaso si justamente para muchos consideramos que la batalla de Junín y sobre todo la batalla de Ayacucho, justamente ahí se dio la batalla, se dio la independencia del Perú? Para algunos la independencia del Perú no es la firma del 15 de julio de 1821, del Cabildo, tampoco es la proclamación de 28 de julio de 1821. Para algunos historiadores, la independencia del Perú es del año 1824, 6 de agosto y finalmente terminando el 9 de diciembre. ¿Por qué lo consideran, en cierta manera, con un título de el fracaso? Muchos dicen, y aquí queremos llegar, el 11 de diciembre, o sea, 2 días después de la batalla de Ayacucho, se va a dar ¿cómo se podría acuerdos que van a empezar a firmar entre el ejército realista y el ejército, o en todo caso, los líderes del ejército realista y los líderes del ejército peruano, ¿ya? Entonces, estamos hablando Sucre, ¿ya? Sucre sobre todo, que estaba liderando ahí todos esos grupos, van a lograr tener una conversación. Esa conversación, ¿ya? Que van a lograr visualizar se conoce como la capitulación de Ayacucho. La capitulación de Ayacucho, que es considerado el 11 de diciembre del año 1821, esta capitulación de Ayacucho va a darse en las negociaciones, ¿ya? Que van a firmar en ese día. Ahora, ¿por qué lo llaman fracaso en cierta manera? Hay muchos aspectos que no van a favorecer a los peruanos. Explico. Punto número 1. Que el ejército realista y los líderes, ellos dicen, ¿no? Muy bien, aceptamos nuestra derrota, o sea, la Serna acepta su derrota después de este enfrentamiento, ¿ya? Después de tener muchos soldados heridos, y él dice, no, muy bien, las negociaciones van a ser de esta manera. Si yo decido retirarme, ustedes tendrían que pagarme los gastos que me han ocasionado en estas batallas. Punto número 2. Ellos dicen, los teólogos de la Serna, ellos reclaman que nosotros tendríamos que retirarnos, pero también hay un costo de viaje del Perú hacia España. Por lo tanto, ustedes tendrían que pagarnos los costos para nosotros retirarnos, ya con todo lo que se van a llevar. Y el tercer punto importante es que si alguno del ejército realista, ya español, quisiera vivir en tierras peruanas, ya ustedes tienen que cederle territorios, en cierta manera cederle y trabajos como ellos pueden sobrevivir, y de tal manera que ellos puedan quedarse en tierras peruanas. Los que quieren quedarse, que se queden. Ya obviamente le van a dar terreno, todo para vivienda. ¿Ya? Esto para algunos historiadores, ya te comparto de otros historiadores, que comparten y ponen el título El fracaso de la batalla de Ayacucho, ¿no? El fracaso ya lo consideran porque de otra manera el Perú ha tenido en cierta manera que pagar. Esto lo ha tenido que pagar posteriormente. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Es un dato a veces extra. A ver, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? No hay pregunta, ya está. Yo pregunto entonces. Antes de la llegada de Bolívar, acá he apuntado unas preguntas.
Habían dos presidentes en el Perú. Uno en Lima y otro en Trujillo. ¿Ya? A ver, vamos a preguntar, Edward, pues, claro. Edward, ¿quién era el presidente interino de solamente el de Trujillo, que estaba en Trujillo, a la llegada de Bolívar? Edward, por favor, Edward. El Ribagüero, ¿no? Ribagüero. Muy bien, ahora vamos a preguntar a Mefi, acá está Mefi. Mefi, Uy. ¿quién estaba aquí en Lima en ese entonces? No me acuerdo. Tiene su Es nombre. que estaba haciendo acá una pregunta. Estaba buscando para hacer la pregunta a Ya, usted. no, está bien, ya está bien. Hay dos preguntas, son dos presidentes, perdón. Los dos presidentes interinos que están en el Perú, uno de ellos legalmente que había sido elegido y el otro ya destituido, y el literal en ese entonces estaba hablando de Torre Tagle. ¿Ya? Torre Tagle estaba en Lima. Esa sería la respuesta. A ver, otra pregunta. A ver, ¿a quién lo ponemos? A México. Una pregunta simple. Ya está. Esto de aquí no lo dije. No lo dije, pero a ver, vamos a establecerlo a través de pregunta, ¿ya? Dije. Bolívar restablece su cuartel. Este es libre, para todo, para cualquiera. Bolívar restablece su cuartel general en Trujillo. Y durante esta última campaña va a nombrar secretario, ¿ya? Secretario, ¿a quién? Ojo, que este secretario va a ser el principal, ¿ah? O sea, dicen que la batalla para que tenga éxito de Junín y Ayacucho, Profe, escucha, no necesariamente y ahorita te digo, no necesariamente es se le atribuye a Bolívar todo, ¿ah? Sino que el secretario es el que finalmente va a hacer todo el trabajo, ¿ya? Todas las estrategias. Muy bien, Faustino Sánchez Carrión. ¿Quién lo dijo? Silva, ¿no? Silva, profe, claro, Sí. profe. O sea, sí, o sea, él, sí, me faltó este dato decir, ¿no? O sea, que va a nombrar a un secretario, ya, al gran insigne Faustino Sánchez Carrión, ya el precursor de la independencia. Entonces, él finalmente va a hacer toda la estrategia. A él se le atribuye finalmente estas dos grandes batallas, ¿no? Se le atribuye las victorias. Ya, ahora sí. ¿Ya? No, está bien, muy bien, no te preocupes, Silva, siempre es así, lo vamos a silenciar un rato. Mentira, Silva. Ya, entonces, otra pregunta. Una pregunta. La batalla de Ayacucho se realizó en las pampas de Ayacucho, propiamente, pampas de Quinoa, ¿ya? El 9 de diciembre del año 1824. ¿Quién tuvo la dirección principal en esta batalla? ¿A cargo de qué general estaba? Lo voy a decir, ¿ya? Sucre, Bolívar, Carrión, Damar, ¿ya? O sea, tuvo varios liderazgos, pero uno de ellos, un liderazgo sobresalió sobre los otros. Después de Bolívar, otro liderazgo salió. Probablemente Bolívar lo descartamos ya. Sucre, Carrión, Lamar. Ya, tres nomás, ya, tres ya, suficiente. Sucre, ¿no? Sucre, ¿no? Y no podemos negar que Lamar, todos ellos también han estado, ¿no? Pero sí, han luchado. Por eso es que... No, o sea que todos tuvieron liderazgo, pero un liderazgo sobresalió más. ¿Ya? Este personaje sobresalió sobre los otros. Ya, por eso es que él también reclamaba y por eso es que en una disputa él finalmente logra, como él era parte del Alto Perú, finalmente el Alto Perú va a independizarse en 1825 y finalmente Sucre va a ser el presidente, ¿no? Otro punto importantísimo, a ver. La República de Bolivia nace en julio del año 1800. Sí, perdón, ya falta un minuto. Ya, a ver, ya, si se corta, vuelven a ingresar, ¿ya? Si se corta, vuelven a ingresar nada más. Ya, a ver, dime. Pero el profe, su hora acaba a las 9:40. Sí, pues ya se pasó ya. ¿Ustedes van a tener clase?
A las 10:20. Y ahorita vuelven a ingresar. No, en todo caso ya me